Cuando llegamos al mundo, nadie nos dice que nos entregan, y yo digo que son poderes, nos entregan poderes, pero solamente nos enfocamos en el poder físico que lo usamos para trabajar, es decir, siempre usamos la fuerza física para hacer cosas, pero realmente yo siento que es como la más difícil. Pero también es que antes de que apareciera el tema de la ley de la atracción, siempre pensaba por qué hay unas personas que las cosas les salen como fácil y a otras muy difícil, o algunas no logran nada, o todo les sale mal. Entonces el artículo de hoy lo he llamado "Lo que repites se reafirma", y cuando se reafirma se materializa en pensamientos y acciones en tu realidad atemporal. ¿Qué significa atemporal? Es posible que lo veas hoy reflejado, mañana, en un mes, en un año, en 5 años, en 10 años o en 30 años. Antes de proseguir, los invito a que se suscriban. Queremos ser más. Estamos muy animados con todos los temas. Y bueno, proseguimos. ¿Cómo nos suceden las cosas? Siempre nos han metido el tema de la religión, pero la religión es un tema mental. Pero nos han metido el tema mental de la religión, pero no nos han metido el tema mental que tú, pidiendo lógicamente y haciendo acciones consecuentes, es decir, acciones consecuentes es que lo que tú hagas va alineado a lo que tú pienses. Es decir, tú no puedes pensar una cosa y hacer otra y creer que se va a realizar lo que tú pienses, ¿sí? Porque es posible que tú quieras entrenar y adelgazar, pero en la realidad tú no te levantes de la cama y comes muchas cosas que te engordan y te vuelven pesado, es decir, y no rebajas, y luego dices, no, la ley de la atracción no funcionó. No, es que todo eso hay que acompañarlo, ¿sí? Es como cuando conseguimos un trabajo, ¿sí? A nosotros nos pagan por ir, es decir, no es solamente conseguir el trabajo, sino ir a trabajar. Y en el trabajo hacer lo que nos toca hacer para que nos paguen por lo que estamos haciendo. Eso es ser consecuente, es decir, pensamos y lo hacemos en la realidad. Yo quiero proseguir haciendo una pregunta. ¿Qué repites en tu pensamiento? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Algo positivo o algo negativo? Porque sin querer o quizás queriendo, tú mismo has moldeado tu realidad. Es decir, lo que estás viviendo, tú lo pensaste. Que ahora quizás no recuerdes o lo recuerdes, pero no quieras aceptar que lo pensaste. Y luego tus acciones fueron consecuentes con eso, ¿sí? O inconsecuentes. ¿Te gusta tu presente y tu realidad actual? ¿Tú crees que tu realidad la creaste tú o la crearon otros? La ley de la atracción es algo que es una fuerza que incluso se ha creado un libro, la ciencia no la acepta, los científicos, como están muy apegados a las pruebas de concepto, ellos no aceptan ese tipo de cosas porque pues se caerían mucha ciencia, ¿sí? Pero el poder mental existe. Entonces, si el poder mental existe, y eso lo estamos viendo ahora en muchos exámenes donde incluso hay gente que le da, personas que han perdido miembros, brazos, le conectan nervios que esos brazos mecánicos obedecen a impulsos mentales.
Es decir, que hay una fuerza eléctrica, porque realmente es una fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué repetimos? Y lo que repetimos se reafirma. Y cuando un pensamiento se reafirma, se vuelve una creencia, y sobre esa creencia creamos los patrones de pensamiento y los patrones de comportamiento y los patrones de acciones sobre los cuales vamos a vivir. Eso es poderosísimo. Es decir, ¿podemos cambiar eso? Sí, claro, claro. Pero es un trabajo mental sin distracción. ¿Y por qué la mayoría de las personas no logran cambiar eso? Pues porque estamos distraídos. ¿Y cómo nos distraemos? Pues con tanta película, con tantas redes sociales. Es decir, yo puedo estar en un pensamiento enfocado, pero de repente me entraron ganas de meterme a Instagram o de meterme a Twitter, y ahí me llené de odio y se me fueron 3 horas. O en Instagram me puse a ver nalgas y se me fueron 2 horas. Y luego tengan la seguridad que no me voy a acordar del pensamiento enfocado en el cual estaba hace 2 o 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de la gente que logra o no logra las cosas? El enfoque de pensamiento. Es decir, realmente ¿estamos enfocados o estamos distraídos? ¿Qué es lo que estamos repitiendo? Es decir, cuando nosotros nos enfocamos en algo, pues eso se va volviendo repetitivo. Cuando nos metemos a redes sociales y nos metemos a una red como Twitter que está llena de odio, todo eso se comienza a alimentar, e incluso cuando nos apagamos Twitter, nuestro pensamiento sigue funcionando sobre esa negatividad inconscientemente. Y eso funciona como la repetición de pensamiento, que es consciente o inconsciente, ¿sí? Y eso es algo que se va grabando en nuestro cerebro, en nuestros patrones de conducta, ¿sí? Y eso es lo que enviamos al universo para que se manifieste en la vida. Eso es increíble. A mí me parece eso increíble. Imagínese usted, eso es como sembrar semillas, ¿sí? Que tu mente sea un jardín y tú tengas que sembrar semillas. ¿Qué semillas siembras ahí? ¿Cada cuánto las riegas? ¿Le estás prestando atención? ¿Le quitas las malezas? ¿Le mueves la tierra? ¿Le repites el energizante, los abonos? Entonces le revisa la raíz a ver si la raíz está plantándose fuerte, ¿sí? Porque el pensamiento que tú plantas y luego mañana no lo tienes es porque no fue plantado bien o realmente no fue plantado, simplemente la viste pero no la sembraste. Entonces, siguiendo ese concepto, si siembras pensamientos positivos, gratitud, éxito, acciones fuertes, pues todo eso se transforma en una realidad positiva, de acuerdo a esas semillas y a ese pensamiento. Si sembramos lo contrario, negativo, ingratitud, bronca, odio, rabia, envidia, pues la semilla no va a crecer, porque eso es como si la sembráramos en tierra seca y no le echáramos agüita, ¿sí? Entonces, hay un refrán que dice, me encantan los refranes. Hay un refrán que dice, la mente es la loca de la casa, lo que nos debe dar indicio que debemos dar mucha atención a nuestros pensamientos, porque el universo escucha todo y no sabe ni se da por enterado cuando estás hablando en broma o estás hablando en serio. ¿Ustedes no han visto esos memes hoy en día que hablan de miseria, de pobreza, de falta de dinero, de deudas, pero se camufla en meme? Resulta que la gente lo publica y lo republica y se ríen,
pero eso ahí ya lo grabaron en el inconsciente. Es increíble, es un tema que incluso hay libros, pero los libros son unas cosas increíblemente grandes que cuesta a veces digerirlo. Y como los libros a veces los leemos y los pasamos, los cerramos y simplemente para chicanear en redes de que nos leímos tal libro, pero realmente de ahí no nos queda es nada. Entonces, no solamente plantamos pensamientos, semillas, a veces plantamos arbolitos retoñados, que son las acciones se siembran. Si hoy entrenamos, si el jugador que lo contrata un equipo de fútbol no entrena, pues va a perder forma, ¿sí? Entonces, lo que hacemos de forma repetida es entrenar repetidamente, ¿sí? Es configurar la energía de enfoque que emitimos, yo digo que al universo, para llamar a lo que llamamos realidad, es decir, que emitimos a la realidad para que se materialice allí, ¿sí? Obviamente el pensamiento sin acción no se logra, pero si yo madrugo con la idea de entrenar, pues voy a entrenar mejor. Pero si madrugo con la idea de que el entreno es una pesadez, pues de pronto voy a entrenar, pero no con una buena energía y voy a terminar mal, ¿sí? Porque así es. Todo eso crea patrones físicos y patrones mentales, ¿sí? El patrón físico es cuando modificas y acostumbras al músculo, al entreno, y el patrón mental es cuando entrenas tu músculo mental, ¿sí? Y él se va fortaleciendo. Hay ejemplos, pero ahorita vamos al tema de ¿y cuándo vemos materializadas las cosas? Resulta que la vida, el universo, la realidad no funciona en una línea de tiempo lineal, ¿sí? Sino atemporal. El tiempo realmente en la realidad no funciona con pasado, presente, futuro, ¿sí? Entonces, algo que nosotros pensamos hace un año y lo deseamos muy fuerte y quizás nos entrenamos para eso, se hace realidad 3 años después, pero no lo relacionamos porque como no tenemos el concepto de qué es lo que estamos haciendo conscientemente, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre quise tener una profesión en la cual me pagaran por pensar, pero eso lo hice muy fuerte cuando yo tenía como 18 años. Y a los 21, 22 conocí la programación y el lenguaje de programación y comencé a trabajar en eso, pero en la primera empresa no me estaban pagando por eso, sino por llevar un inventario y una cartera, ¿sí? Luego sistematizaron, pero yo seguí con mi programación lateralmente y paralelamente. Pues resulta que 8 años después que conocí el lenguaje y comencé a ponerme al pelo con ese lenguaje, surgió una oportunidad de empleo contratando un programador que supieran ese lenguaje. Ese era yo. Es decir, 7 años después, yo siempre, cuando me salió el contrato, firmé el contrato, pensé en eso, dice. Eso fue lo que yo pensé cuando tenía 18. Luego el universo me demostró, porque para llegar a la realidad física se necesitan cosas, se necesitan pasos. Se necesita primero el pensamiento, luego la acción, luego la activación, ¿sí? Porque creo que la ley de la atracción no toca el tema de la activación, que es cuando tú tienes la idea de que te paguen por pensar, pero no está especificando en qué, pero el universo ya sabe qué te puede mostrar y te muestra algo. Oh sí, eso me gusta. Y ahí vamos canalizando hacia el final. Luego me volví experto en 7 años, que fue como el entreno. Luego la activación
fue cuando me contrataron. Y luego el pensamiento inicial, quiero que me paguen por pensar, se dio en el trabajo que duró 20 años. Al final de esos 20 años pedí cerrar esa etapa voluntariamente porque quería hacer otra cosa, porque ya quería hacer otra cosa, y lo que estoy haciendo ahora también lo pensé, que es lo que yo quería hacer después. Entonces, el universo no entiende de pasado, presente, futuro como nosotros lo hacemos, ¿sí? Pero entonces analicemos algo, así como funciona lo positivo, funciona lo negativo. Si tú pensaste algo muy malo hace 3 años, 4 años, 5 años, que lo pensaste como un pensamiento inocente, ay, ¿cómo será tal cosa? Pero no era algo positivo. Cuando sucede 3 años, 4 años después, o 5 años después, o 6 años, 10 años después, y tú no vas a saber que realmente tú pensaste eso. Entonces, cuando repetimos pensamientos, estamos dándonos cuenta de que estamos creando nuestra realidad, creando un flujo constante de energía que según el pensamiento que tenemos puede ser positivo o negativo y que va a influir en nuestra realidad, pero no sabemos el momento, ¿sí? La semilla que plantas crece, pero tú no sabes en qué momento. A veces la semilla se seca y muere, ¿sí? Y quizás esa ya estaba predestinada que no iba a crecer, que no iba a ser un arbolito, que no iba a haber nada, ¿sí? Entonces, conservemos el enfoque, conservemos el pensamiento repetitivo positivo, ¿sí? Creemos una estructura, incluso podemos pensar en ello y sentarnos a crear nuestra realidad, ¿sí? Nuestra realidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo queremos hacer? Porque si tenemos problemas de enfoque, es comenzar a trabajar en el enfoque. Y en el enfoque se trabaja como viendo un libro repetidamente. Es decir, lo que tú escribes lo puedes volver a leer mañana y lo puedes volver a leer varias veces al día hasta que se vuelva un patrón de pensamiento, ¿sí? Es un entreno, así como entrenamos natación, entrenamos el cerebro en pensamientos. Entonces repetimos, y cuando sintamos que hay un pensamiento negativo, no, es decir, debemos tener un pensamiento ancla que nos lleve de nuevo al pensamiento que queremos crear, y así vamos trabajando. A mí me encanta eso porque yo lo practico y se materializa en mi vida, y porque sé que funciona. Hoy en día estoy hablando de eso. Espero que piensen en ello, vuelvan a escuchar detenidamente, paren el video, escuchen, escriban, repitan y atentos porque se vienen unas sesiones gratuitas basadas en un concurso. Espero que estemos atentos todos. Les deseo felicidad, les deseo prosperidad y un abrazo para todos. Y bueno, y suscríbanse. Si no te has suscrito, suscríbete, activa las notificaciones para que te avisen cuando publico. Estoy publicando todos los días, ya 2 veces al día, porque hay información valiosísima que es importante que llegue a tu pensamiento. Un abrazo, mucha bendición y éxitos, prosperidad, dinero, comodidad, confort, placer. Chao, chao.